Hola, hola a todos. Pues bienvenidos a este otro video. En el video anterior estuvimos trabajando, o más bien estuvimos explicando las conexiones en serie, ¿no? Un circuito en serie. Lo vimos tanto en la cuestión de conexiones de fuentes de energía, ¿no? Que en este caso es dado por baterías conectadas en serie y también dispositivos que van a consumir esta energía. En esta ocasión vamos a ver ahora justamente las conexiones en paralelo. Ajá. Que es bueno, justamente como se ve en la imagen. Eh, Tienen dos cosas que diferencian conectar circuitos, ¿no? La forma en cómo conectamos los circuitos pues va a diferenciarlos uno del otro. En esta ocasión, bueno, tenemos dos circuitos en paralelo y bueno, a comparación o más bien a diferencia de los circuitos en serie, eh, lo que va a suceder cuando nosotros conectamos las fuentes de alimentación en paralelo, vamos a obtener al final una suma de sus corrientes. En el video anterior habíamos visto que las conexiones en serie nos proporcionaba una suma de voltajes. Ajá. Aquí, por ejemplo, se puede observar justamente que cada una de las baterías, además de proporcionar un voltaje, que es de 1.5 volts, cada una tiene una corriente, ¿no? Bueno, tiene la capacidad de proporcionar una corriente, que bueno, cada una de ellas es como, están conectadas, ¿no? Digamos, de un brazo, del polo positivo, se agarran de un cable y del polo negativo se agarran del otro cable, ¿no? Entonces, lo que va a suceder aquí es que justamente en cada intersección, ¿no? En cada una de ellas, vamos a obtener una suma de corrientes. Y bueno, aquí justamente se puede observar, ¿no? Está la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3, nos proporciona una corriente total que es la suma de todas. En este caso, lo que siempre va a ser constante, no va a cambiar, va a ser el voltaje, ¿no? A pesar de que cada una de ellas proporciona 1.5 volts, en esta nueva conexión no vamos a tener una suma de voltajes, perdón, sino una suma de corrientes y por lo tanto lo que nos va a proporcionar es únicamente un voltaje estable, ¿no? Para las tres baterías que se ven en el ejemplo, únicamente vamos a tener 1.5 volts. Algo que se me pasó en el video anterior justamente es de que eh, para los circuitos en serie, ¿no? Vamos a tener suma de voltajes, ajá, lo vemos aquí, suma de voltajes 4.5 volts, pero la corriente va a ser la misma, ¿no? Para los circuitos en serie. Ajá. Entonces, a lo mejor si estas baterías tienen, vamos a suponer, 40 miliamperes, voy a poner así rápidamente, 40 miliamperes. En este caso, los 40 miliamperes se van a quedar ahí, no va a haber suma de ninguna corriente, únicamente de voltaje para los circuitos en serie. Para los circuitos en paralelo es al revés. Obtenemos una suma de corrientes, pero obtenemos un mismo voltaje. Entonces, dicho esto, ahora vamos justamente con las cargas, ¿no? O los dispositivos que van a consumir esa energía. Entonces, aquí dice en la diapositiva que la corriente de la fuente se reparte entre los elementos de la conexión. Ajá. Tenemos una fuente de alimentación, que es una batería de 1.5 volts, y tenemos dos dispositivos, el foco 1 y el foco 2. Ajá.
Entonces, la corriente eléctrica, al momento de que, bueno, este switch se cierra, va a fluir de esta forma, ¿no? Tenemos la corriente que viene de la batería, se encuentra con esta intersección, ajá, y dice, ok, tengo dos caminos. Me voy una parte proporcional de la corriente se va hacia el foco 1 y una parte proporcional se va hacia el foco 2. Voy a cambiar el color, que sea de color rojo. Entonces lo voy a otra vez a redibujar. Corriente 1, corriente 2. Ajá. Entonces, en esta intersección se separan las corrientes eléctricas y bueno, atraviesan el foco, atraviesan el filamento. Estos focos encienden, ajá, y bueno, salen por la otra terminal, ¿no? Que sería la terminal negativa. Y bueno, en este punto encuentran otra intersección. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues justamente es esa parte, ¿no? Como en una intersección anterior se separaron, se vuelven a encontrar, ¿no? Y en esa intersección se juntan nuevamente. Entonces, continúan su camino y regresan a la batería. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues justamente para esta segunda intersección, lo voy a poner de esta forma, de color azul, ¿no? La voy a señalar. En esta intersección es donde nosotros decimos que eh, hacemos la suma de corrientes, ¿no? Obtenemos aquí la corriente del foco 1, que es esta de acá, ajá, toda esta, la primera que se separó, y la corriente del foco 2, que es la que se separó en esta intersección, ¿no? La primera. Entonces llegan acá, se juntan, ¿y qué es lo que obtenemos? Bueno, pues simplemente la corriente inicial, ¿no? De nuestra batería, que es esta de aquí. ¿Ok? Entonces, a lo mejor en pocas palabras podemos decir que la batería nos proporciona una corriente inicial, ¿no? Habíamos dicho a lo mejor nos ofrece 40 miliamperes, ¿no? Podríamos decir. Llega a la intersección, ¿no? Ese caudal de agua, si lo vemos de esa forma, pues se separa. Una parte se va hacia el foco 1 y una parte se va hacia el foco 2. Hacen su trabajo, ¿no? Todo lo que tienen que realizar, salen del foco 1, salen del foco 2, encuentran otra intersección y se juntan esas partes proporcionales de la corriente. Y bueno, ¿qué obtenemos? Pues nuevamente la corriente, ¿no? De la batería. La corriente I, que bueno, regresa a, nuestro, a nuestra batería. Ya para terminar, si nosotros colocamos un multímetro en cada una de estas intersecciones, lo voy a dibujar aquí un poco feito. Colocamos, no sé, se me ocurre, bueno, más bien, el cablecillo rojo lo conectamos a la primera intersección y el cablecillo negro de nuestro multímetro lo conectamos a la segunda intersección. Ahí se me pasó, aquí en este de acá. Justamente lo que vamos a obtener es el voltaje de la batería, 1.5 volts. Ajá. Voy a poner así, 1.5 volts. Y lo mismo sucede si nosotros conectamos nuestro multímetro, ajá, con el cablecillo negro en en ese cablecillo doblado, ¿no? Y el cablecillo rojo, pues puede ser en la intersección, desde acá, o puede ser en esta de acá. Ajá.
lo que vamos a obtener justamente también los 1.5 volts. Entonces, eh, es por ello que, bueno, si vemos es como si conectáramos el multímetro en paralelo. Nos recuerden que, bueno, los voltajes se miden en paralelo, las corrientes se miden en serie, que eso lo vamos a ver en otro video. Eh, sí, por eso es que obtenemos justamente el mismo voltaje, ¿no? 1.5 volts, tanto para el primer foco como para el segundo. Pero bueno, eso lo aclararemos en el siguiente video. Nos vemos.